La principal razón de este juicio es la iglesia, es el estado actual espiritual en que está la iglesia que se llama Iglesia de Jesucristo. La culpa de este juicio no la tiene el pueblo fuera de Cristo, los impíos, los no creyentes. La culpa la tiene la iglesia de Cristo y es por la apostasía dentro de la iglesia de Jesucristo. Y no estamos hablando de la iglesia católica, estamos hablando de la iglesia que se llama evangélica, pentecostal, bautista, todos los que creen ser la verdadera iglesia de Cristo. Por supuesto, la culpa comienza por los pastores y por los líderes de la iglesia. Muchos de estos pastores, como ustedes saben, han mercadeado con el evangelio, se han desvirtuado, se han desviado del camino y están llevando a la iglesia a caminos de perdición, doctrinas de demonios, todo por el dinero, por la fama, por el poder. Veamos lo que dice la palabra, lean claramente acerca de tales personas. Si usted se fija, todas esas citas bíblicas son de Segunda de Pedro 2. Yo los invito a que ustedes lean ese capítulo completo para que ustedes vean. La Biblia promete juicio y grave castigo para tales personas si no se arrepienten, si no se vuelven de sus caminos. Ahora, obviamente no toda la culpa la tienen los pastores y los líderes, pero como ellos son la cabeza, pues por ahí empieza el juicio. Muchos pastores, muchos líderes serán desechados, serán castigados y serán raídos de la iglesia. Ahora, la congregación también tiene culpa. Hay pecado oculto dentro de la iglesia de Cristo. Hay pecado oculto en los altares. Hay pecado oculto en los hogares de los miembros de las congregaciones, en los hogares de los pastores, de sus familias. Hay pecado oculto en los grupos de alabanza, pecado oculto en los grupos de oración, en los líderes, en las personas que se paran en el altar, en los invitados que permiten subir al altar sin consultar primero con el Espíritu Santo. No es así en todas las iglesias, pero en la gran mayoría lo es. Y el Señor está airado. Y este juicio es para rectificar todo eso. Los altares se han contaminado no solamente con el pecado no confesado y no traído en quebrantamiento a los pies del Señor, sino con actividades y cosas del mundo que utilizan para atraer y para conservar a las congregaciones y los diezmos. Y todo eso es fuego extraño, que no tiene nada que ver con buscar al Señor en verdadero espíritu y verdad. Se han infiltrado en la iglesia montones de doctrinas de demonios, de herejías, de falsedades, que nada tienen que ver con el verdadero evangelio de Jesucristo. En gran parte todo esto es porque muchos de los líderes y pastores están buscando su propia riqueza, su ganancia material y personal, ganancia no solamente de dinero, sino de reputación, de nombre, de título, etcétera, de popularidad. La palabra del Señor, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es negociable, no se puede diluir, no se puede mezclar con cosas que no tienen nada que ver con la Biblia y que son tradiciones del mundo. Estamos llamados a imitar en todo a nuestro Señor Jesucristo.
en obra, en comportamiento, en palabras, en amor, en compasión, en misericordia. Estamos llamados a venir al Señor constantemente, diariamente, en arrepentimiento, en quebrantamiento, para que el Señor nos lave con su sangre. Eso no es cuestión de porque dije una oración de salvación en un momento en mi vida, ya estoy salvo para siempre y puedo comportarme como me dé la gana. No es así, hermanos. El Señor exige frutos constantes. La palabra es clara de que cualquier árbol que no dé frutos será echado al fuego, que cualquier rama que no dé frutos será secada, cortada y echada al fuego. Quiere decir, hermanos, que tiene que haber un constante deseo y compromiso de nosotros en mantenernos, en perseverar en Jesucristo, en su doctrina. La iglesia se ha quedado callada en muchos aspectos ante el paso de leyes, de los gobiernos que van en contra de la palabra del Señor. La iglesia se ha quedado callada cuando dentro de la misma iglesia ven comportamientos, empezando por el pastor, que van en contra de la palabra de Dios. El Señor pide quebrantamiento, pide arrepentimiento, pide confesión de nuestros pecados continuamente ante sus pies en humillación. Y eso se está viendo cada vez menos y menos dentro de la iglesia del Señor. Son pocas las iglesias que todavía ayunan, que todavía hacen vigilias, que todavía oran en quebrantamiento constante y en humillación frente al Señor. Hay mucho fariseísmo, mucha gente que se cree que porque hacen ciertas cosas ya tienen el cielo gano y ya no tienen más nada que hacer, simplemente quedarse dentro de las cuatro paredes cantando himnitos, y creen que ya con eso están dentro de la voluntad del Señor. No se preocupan por las almas, por salir a evangelizar, por dar frutos del amor de Cristo, por mostrarle al pecador la compasión y la gracia de nuestro Señor. En vez lo que hacen es señalarlos despiadadamente, humillarlos en muchos casos, expulsarlos de las iglesias. Todo eso es parte de la apostasía, hermanos. No es simplemente tener payasos en el altar, sino se está exhibiendo y siendo testimonio del amor de Cristo por las almas, porque se salven, porque rectifiquen, si no se está buscando a la oveja descarriada, a la patiquebrada, como nos dice la palabra. Estamos fuera del Evangelio de Cristo entonces. Estamos fuera de la voluntad del Señor, porque la palabra claramente nos dice que la paciencia del Señor es para salvación, y que el deseo del Señor es que todas las almas se salven, que vengan al arrepentimiento y que no se pierdan. Para eso nuestro Dios envió al mundo a su único Hijo Jesucristo, para que el mundo fuese salvo a través de él, no fuese condenado. Y tristemente, hermanos, son pocas las iglesias que están exhibiendo esos frutos. El Señor está airado y viene a rectificar en juicio. Y dentro de su corazón, hermano, usted tiene que saber, algo le tiene que decir a usted, si usted es verdadero cristiano y tiene la humildad y el quebrantamiento frente al Señor, algo dentro de usted le tiene que decir que la iglesia en su gran mayoría no está caminando en la voluntad del Señor, no está lista en la situación en que está ella ahora mismo para irse en el arrebatamiento. El Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso obviamente no es por nuestros propios esfuerzos, simplemente es a través de la ayuda del Espíritu Santo, a través del lavamiento de la sangre de Jesucristo. Pero ¿ve usted eso en general en la iglesia de hoy en día? ¿O usted lo que ve es un espectáculo, un show para atraer personas a la iglesia y que se queden? Hermanos, el llamado del Señor ante este juicio es al arrepentimiento continuo, al quebrantamiento, a la evangelización de las almas, a llamar
a que vuelvan al redil, a las patiquebradas, a las que se han extraviado, y un llamado a las nuevas almas que quieran venir a nuestro Señor Jesucristo como exclusiva y única arca de salvación, antes de que se desate el juicio que viene previo al arrebatamiento y previo a los juicios de Apocalipsis, y antes de que se desaten los juicios de Apocalipsis que vendrán después. El Señor está haciendo un último llamado a todas las almas, a que abran sus oídos, a que abran sus corazones, y que corran a los pies de Él, porque fuera de Jesucristo nuestro Señor no hay salvación, y fuera de Él no va a haber protección, ni garantía de nada. La garantía que usted quiere es la garantía de la vida eterna, primero que nada. Y segundo, si el Señor así lo decide, y así es su promesa, la protección a través del juicio. Pero aquí lo que importa es su alma, porque es lo que va a durar por toda la vida, y la de sus seres queridos. Hermanos, acaten la advertencia del Señor. A las almas que están perdidas y que no han venido a nuestro Señor, y a las almas que están ya dentro de la iglesia, comenzando por los pastores, arrepiéntanse de cualquier cosa que usted sepa en su corazón. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que tener convicción de qué son las cosas en su vida que usted tiene que rectificar frente al Señor. Hermanos, esto no es cuestión de ser perfecto. Aquí todos hemos pecado y todos pecamos, y mientras estemos en carne va a haber pecado. Pero una cosa es el pecado pues diario, que uno no se da cuenta o en un momento de debilidad cae, y otra cosa muy distinta es el continuar en pecado voluntario, que usted sabe que está mal, pero usted por soberbia o por orgullo desea continuar haciéndolo y toma la decisión de continuar haciéndolo. Sea fornicación, sea adulterio, sea pornografía, sea robo, sea mentira, sea lo que sea, hermanos. Muchos se rehúsan a soltar su pecado. Y esto es una lucha. Para muchos, el pecado no siempre se suelta así de la primera. Es un proceso. Pero usted tiene que pedirle al Señor y confesarle: Padre, tengo esta situación en mi vida, este comportamiento que yo sé que te ofende. Ayúdame a cambiarlo. Ayúdame a soltarlo. Ayúdame a renunciar a él. Por supuesto que usted tiene que poner de su parte. Pero hay que ser honestos. A veces no podemos. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Señor. Muéstrele al Señor que usted tiene esa humildad, que usted sabe que hay algo en su vida que está mal y que usted lo quiere rectificar. Y aunque no lo pueda rectificar de un día para otro, pero continúe en la lucha pidiéndole ayuda al Señor, pidiéndole la guía de su Espíritu Santo, pidiéndole que le revele cuál es la razón por la cual usted está en ese comportamiento. Que si es algún espíritu del enemigo que está oprimiéndolo a usted, que sea liberado de eso. Pero usted es el que tiene que dar el paso primero, hermano, hermana, ante el Señor y traerle su pecado a los pies de Cristo, para que Él pueda ayudarlo, para que Él pueda lavarlo. Si no hay ese paso de arrepentimiento, de humildad, de quebrantamiento frente al Señor, el Señor no lo va a hacer por usted. Ese paso lo tiene que dar usted. Ese paso lo tengo que dar yo. Y no es solamente una vez en la vida, es constantemente, diariamente. Diariamente el Señor está ahí esperando con brazos abiertos para perdonarnos las veces que sea que vengamos en genuino arrepentimiento, y para alabarnos, porque Él nos ama. Pero el paso de venir a Él lo tiene que dar usted. Él no lo va a dar por usted, porque el Señor no obliga a nadie. Todos tenemos libre albedrío que Él nos dio. Nos da toda una vida para que nosotros decidamos dónde vamos a pasar la vida eterna. Si optamos por nuestro Señor Jesucristo, la pasaremos con Él
siempre y cuando nos mantengamos en Él, perseverando. Y si optamos por otra cosa, por alguna otra alternativa, la vida eterna la vamos a pasar en otro lugar que no es con Él, y es un lugar de tormento que la Biblia habla del crujir y del lloro, el crujir de dientes y del lloro eterno. Hermanos, este llamado ante el juicio terrible que viene es para que rectifiquemos, para que vengamos al arca de salvación, nuestro Señor Jesucristo. Gran parte del propósito de este juicio no es solamente limpiar a la iglesia de toda la apostasía y de todas las falsas doctrinas y de toda la soberbia, sino también que se produzca una gran cosecha de almas, una gran cosecha de almas previo al arrebatamiento, para que el Señor pueda llevarse a una iglesia que lo ame en espíritu y en verdad, que lo busque en quebrantamiento, que lo busque para ser lavada diariamente en la sangre del Cordero, renunciando a cualquier otra esperanza, en cualquier otro personaje, en cualquier otro acto, que no sea el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y el vencimiento del pecado a través de la resurrección de nuestro Señor. El Señor ha revelado a través de muchísimos atalayas que durante este tiempo del juicio y después del juicio el Espíritu Santo se va a mover de una manera poderosa, a través de sanaciones, a través de la protección divina, si el Señor le dice que se quede en su lugar para protegerlo, para que usted después dé testimonio de cómo el Señor cumplió su promesa y lo protegió a usted, aún en situaciones humanamente imposibles, lo protegió sobrenaturalmente a usted, a su familia, si usted fue fiel, si usted acató las instrucciones y el llamado del Señor. ¿Para qué? Para que ese testimonio luego gane almas para el Señor. Cuando usted dé testimonio a otras personas que hayan sobrevivido, que no son creyentes, y escuchen cómo el Señor lo protegió a usted, a su familia. ¿Usted no sabe cuántas almas van a venir al Señor de esa manera? Cuando la iglesia fiel dé testimonio al mundo de cómo el Señor cumplió su palabra, cómo cumplió su promesa. Después de este evento, mucha gente va a buscar respuestas, no creyentes que hayan sobrevivido, que muchos van a sobrevivir. Porque recuerde que este juicio es principalmente para la iglesia, no es para el mundo no creyente. Y muchos de ellos van a venir a la iglesia buscando respuestas, viendo cómo usted sobrevivió, viendo cómo el Señor le provee aún en la escasez. Y ahí usted va a dar testimonio de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Y millones de almas van a venir a los pies de Cristo, que antes lo rechazaban. El mensaje de la profecía original dice que naciones completas que habían estado cerradas al Evangelio van a abrir sus puertas al Evangelio después del juicio, al ver que el Señor sí habló, que el Señor cumplió su promesa, que el Señor protegió, que el Señor dio provisión. Hermanos, va a ser una vuelta a los tiempos antiguos, donde la iglesia va nuevamente a ser luz para el mundo, para un mundo en confusión, un mundo en caos, un mundo en oscuridad, un mundo quebrantado. La iglesia va a estar ahí como la antorcha que es Jesucristo a través del Espíritu Santo, dando guianza, dando sanación, dando esperanza a un mundo que está en ruinas. Y la gran cosecha de almas que se va a producir junto con el remanente que se mantuvo fiel, ese es el grupo que el Señor va a arrebatar. Así que, hermanos, es un momento sumamente importante
y excitante para la iglesia de Cristo, para la verdadera iglesia de Cristo que está escuchando el llamado de los profetas, de los atalayas, que en muchos lugares los quieren silenciar. Pero hay algo en su corazón, hermano, si usted está viendo este video, que el Señor lo ha traído a ver este video, hay algo en su corazón y en su espíritu que le dice que esto viene del Señor. Independientemente de lo que le pueda decir su pastor, sus familiares, sus amigos, cónyuges, lo que sea. Hay algo dentro de su espíritu, dentro de su corazón, en lo más profundo de su ser, que le dice que esto es verdad, que el Señor tiene que hacer algo por el amor que le tiene a su iglesia, para salvarla, para lavarla, para limpiarla, para quebrantarla. Porque el Señor exige santidad. Una santidad que se logra a través de Él y de su sangre que nos limpia, a través del arrepentimiento. No es a través de nosotros ser los más perfectos y creernos los más santurrones. Esa no es la santidad que exige el Señor. La santidad que exige el Señor es una santidad que nace del quebrantamiento, que nace del arrepentimiento, como la parábola del fariseo y el publicano. Búsquenla. Siempre citamos esa palabra porque esa actitud es la que quiere el Señor en su iglesia. La actitud del publicano, no la del fariseo. La santidad, entre comillas, del fariseo nace de soberbia, de orgullo, de humillar al otro, de pensar que es mejor que el otro. Esa no es la santidad que quiere el Señor. La santidad que quiere el Señor es en la que usted está de rodillas frente a Él, que no se atreve ni a mirar al cielo, porque usted sabe que no es digno de la gracia de nuestro Señor. Y le confiesa su pecado y le dice, como le decía el publicano, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Esa es la semilla de la santidad que quiere el Señor. Y muchos dirán, pero ¿por qué hace falta un juicio de esa magnitud para que la iglesia vuelva a la santidad, a las sendas antiguas? Pues hermanos, porque a la buena la iglesia no ha querido venir. ¿Cuántas décadas lleva el Señor levantando hombres y mujeres, llamando a la iglesia a volver a las sendas antiguas? Llamando la atención al pecado, a la apostasía dentro de la iglesia. Hermanos, eso no es de ahora. El Señor lleva años, años largos, amonestando a su iglesia. Y la iglesia no ha querido escuchar. ¿Por qué? Pues porque están cómodos, porque están mezclados con el mundo. Pero cuando este juicio caiga y no haya electricidad, y no haya Google, y no haya internet, y no haya aire acondicionado, y no haya, pues, muchísimas de las comodidades que nosotros estamos acostumbrados a tener, no poder ir al supermercado a comprar comida, no poder ordenar cosas por el internet. Cuando todos esos lujos se nos quiten, vamos a tener que clamar y depender total y completamente de nuestro Señor, de la provisión, de la guianza de nuestro Señor. Así que si no es a la buena, tendrá que ser a la mala. El Señor ha dado suficiente oportunidad, ha dado muchísimas advertencias, ha dado muchísimas amonestaciones, ha enviado huracanes, ha enviado inundaciones, ha enviado fuegos forestales, todo, hermanos, para ver si la gente despierta. ¿Y qué hace el pueblo en su gran mayoría? Decir, no, nosotros nos vamos a levantar por nuestras propias fuerzas. No hay humillación, no hay aceptación de que eso fue un juicio que vino, pues, por el pecado. No hay quebrantamiento, hermanos. Así que el Señor va a hacer esto para que no quede otra alternativa que venir a Él, a sus pies. Y el que no quiera venir, pues, no va a tener excusa frente al Señor.
Y como ya dijimos, no solamente va a ser una forma del Señor traernos a sus pies, sino va a ser una oportunidad para la evangelización, para que el mensaje del Señor llegue al mundo, porque la iglesia en su gran mayoría tampoco está haciendo esta labor. Y ahí lo tienen, hermanos. Este juicio está centrado en la iglesia de Cristo, no es en el mundo fuera de Cristo, como mucha gente está por ahí diciendo, señalando a que es por el pecado del mundo, por la gente que no se quiere convertir, por las otras religiones, por la sodomía, etc. El juicio viene por todas esas cosas dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Esto lo hemos aclarado muchas veces. El Señor ya lidiará con el pecado fuera de la iglesia en la gran tribulación. Pero este juicio es para antes del arrebatamiento y antes de la gran tribulación, para preparar a una iglesia sucia para estar lista para el arrebatamiento, para limpiarla de todos los líderes y personas que la están llevando a caminos que no tienen nada que ver con el evangelio de nuestro Señor, y para producir una gran cosecha de almas a través de los testimonios, sanaciones, movimiento del Espíritu Santo después del juicio. Así que, hermanos, si por ahí usted le están diciendo, usted está escuchando que este juicio viene por cuestiones que están fuera de la iglesia, sepa usted que ese no es el mensaje que nosotros llevamos, no es el mensaje como fue originalmente declarado, y no es el mensaje como está siendo confirmado a los atalayas del Señor diariamente. La iglesia no se puede hacer de la vista larga como que esto no es con ella. La mayoría de la gente dentro de la iglesia piensa, no, esto es para la gran tribulación, eso es para después, eso a nosotros no nos toca, no nos concierne. Y es todo lo contrario, es por nosotros, es por la iglesia, y sí nos concierne. Y es mucho lo que nosotros podemos hacer para prepararnos, para rectificar ante el Señor, para prepararnos con medicamentos, con comida, con agua. Acuérdense que esos suministros no solamente van a ser para nosotros, sino para muchas personas que van a sobrevivir, que van a venir en búsqueda de una palabra de aliento, de apoyo, de una rodajita de pan, de un vaso de agua. Y ahí es que usted va a aprovechar para mostrarles el camino a Cristo, tanto con su testimonio de cómo el Señor lo protegió durante el juicio, como con su testimonio del amor por el prójimo, de la caridad, de la compasión que usted va a mostrar, y de la fe y convicción en el Señor Jesucristo durante y después de este juicio. Esa es la iglesia que el Señor va a venir a arrebatar, una iglesia, un remanente que ha sido limpiado, que ha sido quebrantado, que ha vuelto a los caminos del Señor, del amor, de la caridad, de la compasión, de la evangelización. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, la iglesia humilde, que lo reconoce a Él en todo y que depende total y completamente de Él. Dios los bendiga, hermanos. Amén.